Bien, en relación al trabajo final que vamos a realizar en relación a la materia de topografía digital, ustedes recordarán que teníamos un predio parecido a este. Lo que estamos viendo ahorita es el modo alámbrico y estamos viendo el modelo tridimensional del terreno, lo que implica que ustedes pueden observar a simple vista de que al parecer la triangulación es correcta, no presenta ningún problema. Una vez que ya tenemos esto, regresamos a línea de comandos. Recuerden ustedes escribir plan, que los lleva al plano nuevamente, plan, enter, y obviamente aquí le damos mundial y nos regresa a la planta. Voy a apagar, no necesitamos el mallado, tampoco necesitamos este layer que es el modelo tridimensional. Entonces recuerden que en línea de comandos pueden ustedes escribir -FA, enter, y una vez que ustedes ya tienen el guión bajo, -FA, apagan el layer que ustedes requieren, enter, y obviamente en este caso en específico ustedes también requieren apagar temporalmente la triangulación. Seleccionamos la triangulación y damos un enter. Recordarán ustedes que, como habíamos visto en la sala de cómputo número 1 de la facultad, vimos que teníamos una cantidad enorme de puntos con un texto que no era nada legible. Para tal efecto entonces necesitamos escalar el tipo de texto. Más bien, necesitamos escalar el texto, y para lo cual utilizamos un comando que se llama scale-text. En línea de comandos escribimos scale, y automáticamente, en cuanto escriben scale, les da la opción de escalar texto. Seleccionamos escalar texto. Posteriormente hacemos una selección de todo lo que tenemos aquí en pantalla y le vamos a dar la última opción que está predeterminada, que es existente. Le damos la letra E, enter, y ahorita nos dice que la altura del texto es de 2.50. Recuerden que esa altura viene predeterminada en lo que son las configuraciones generales del CivilCAD. En este caso voy a ponerle un valor ligeramente muy pequeño. Estamos hablando de .75. 0.75, enter, y si ustedes se fijan al aproximarme, literalmente ya se ha reducido. Como les había comentado, voy a poner en pantalla en color negro para que sea más apreciable para todos ustedes. Ahí está. Como les comentaba a ustedes, aquí en línea de comandos, ya cambié el color de fondo de pantalla. Voy a irme al administrador de layers, voy a dar un enter, y si ustedes ven, no existe ningún otro comando, ningún otro layer o capa dado de alta más los que ya están predeterminados de CivilCAD. En este caso en específico voy a dar de alta un nuevo layer y lo voy a nombrar como 2 ceros. Es indistinto el nombre que ustedes les den. 2 ceros, y le voy a poner eje de proyecto. Recuerden que es recomendable en lo que tiene que ver con el administrador de layers poner guión bajo y escribimos eje de proyecto, damos un enter, y voy a escoger un color totalmente diferente al que viene predeterminado. En este caso voy a poner el magenta y le doy aquí OK. Selecciono sobre el rombo selecciono, doy doble clic con botón izquierdo del ratón para que quede como layer activo. Una vez que ya hice eso, apago el administrador de layers y empiezo a dibujar una polilínea. En este caso, en línea de comandos escribo PL, doy un enter, pero recuerden que esto es la representación de un punto, y aun cuando ustedes lo ven como si fuese un círculo, en realidad es la representación de un punto con una visual diferente a la de origen. Si yo en línea de comandos doy dptype, en línea de comandos puedo escribir ddptype y me lleva a lo que es estilo de punto. Si ustedes se fijan, esta casilla está literalmente seleccionada, quiere decir que es la visual que ustedes tienen en pantalla, pero originalmente esto es lo que ustedes estarían viendo en el dibujo. Literalmente sería difícil, muy difícil poderlo visualizar, para lo cual
por lo regular siempre escogemos esta representación de punto en lo que tiene que ver con la inserción de puntos cuando empezamos a trabajar en CivilCAD. Le damos aquí OK. Y recuerden que como es un punto, tenemos que irnos a línea de comandos, escribir OS, Enter, y seleccionar la opción de nodo. Si ustedes se fijan, tiene la representación de un círculo con una X cruzándolo. Quiere decir que ese es un nodo, quiere decir que hace alusión a la intercepción o a la selección de un punto. Le damos aquí OK. Y posteriormente, como ya está dado de alta el layer eje de proyectos, escribimos en línea de comandos PL Enter. Seleccionamos una polilínea y vamos haciendo intersección con cada uno de los vértices, perdón, con cada uno de los puntos insertados que representan el centro de línea. En este caso en particular, el archivo tiene representado como calzada en lugar de centro de línea. Bien, en el caso específico del levantamiento que ustedes hicieron en campo, por rapidez le nombraron CL. En este caso, la descripción es mucho más completa. Para caso específico de lo que tiene que ver con lo que necesito que ustedes entreguen, solamente voy a seleccionar este eje de esta calzada, que comprende más o menos como 130 metros. Ya una vez que hice la intersección de cada uno de esos puntos que representan el centro de línea de la vialidad, doy un Enter y puedo en línea de comandos escribir el comando len, que es longitud. Selecciono este elemento y este elemento obviamente es una polilínea y tiene 131.82 metros. Como ustedes recordarán, les había comentado que si utilizamos el comando LI, que es list o listado, y al seleccionar la polilínea, literalmente me da la misma elevación. Quiere decir entonces que este primer punto que está aquí, que es el 4928, que es tiene una elevación de 615.67. Recordarán ustedes que habíamos comentado que a partir de la versión 2010 de AutoCAD existe el comando flatten, que me permite bajar cualquier elemento que está en 3 dimensiones, una línea, una polilínea, un círculo o cualquier objeto, bajarlo a la elevación 0. Doy flatten, doy un Enter, selecciono la polilínea, doy un Enter y me dice que obviamente va a convertir todos los objetos que son tridimensionales, todos los objetos tienen una elevación de 615. En este caso en particular, solamente voy a bajar a cero esa línea magenta que representa eje de proyecto. Me dice que si deseo remover las líneas alámbricas, que en este caso es esa polilínea, yo le voy a decir que no. Entonces, como ya está predeterminado, simple y sencillamente doy un Enter. Posteriormente vuelvo a presionar LI y literalmente voy a encontrarme que la elevación es 0 y la longitud no cambió, solamente bajó toda la polilínea a una cota 0, que es prácticamente lo que yo requiero para ejecutar el programa. Una vez que ya tengo eso, solamente para que ustedes se den una idea, voy a hacer un offset a 12 metros. Un offset a la derecha y un offset a la izquierda a 12 metros. Si ustedes se fijan, literalmente esta vialidad probablemente tenga 13 metros. Ven ustedes que aquí hay dos puntos que prácticamente están sobrepuestos. Uno de ellos probablemente sea la parte baja de la calzada y el otro sea la parte superior de la guarnición. Es muy probable que en este levantamiento haya una guarnición tipo pecho de paloma. Por eso es que literalmente se ve como si estuvieran ligeramente separados. Para fines prácticos, como lo habíamos comentado en clases, yo voy a hacer un offset al momento de correr el programa. Voy a solicitar que me marque estaciones. Voy a hacer un offset a 50 metros derecha e izquierda. En línea de comandos escribo guión bajo y le pongo estación. Escribo la palabra estación
recuerden que estación invoca a lo que sería marcar estaciones sobre este eje de proyecto que es esta línea magenta. Lo primero que me pide es la escala de impresión. Habíamos quedado que para el caso específico del proyecto que me van a entregar es 1 a 1000, damos un enter, seleccionamos eje de proyecto, que es este que está aquí, y como habíamos comentado en la clase, automáticamente el programa hace una visual de toda la polilínea, que en este caso es esta línea magenta, que representa el eje de proyecto, que aproximadamente es de 132 metros aproximadamente. Me pide la nomenclatura inicial es 0 más 3 ceros. Ustedes pueden cambiarla a 5 más 3 ceros, 1 más 3 ceros, como mejor les acomode. Para el caso específico lo vamos a dejar tal y como lo da el programa, que es 0 más 3 ceros, damos un enter. Me pide longitud a la derecha y a la izquierda. Esa longitud es un offset. Recuerdan que anteriormente había hecho un offset a 12 metros a la derecha y a la izquierda. En este caso en particular el programa por default da 10 metros, pero lo podemos cambiar a 50. Doy un enter, derecha e izquierda. Y una vez que ya he hecho eso de poner 50 a la derecha y 50 a la izquierda, el programa me da una serie de menús o de alternativas. Voy a utilizar la opción de intervalo, y el intervalo siempre va a ser una constante. En este caso la estación es de 20 metros, porque así nos lo marca la norma. Yo lo voy a proponer a 10 metros para que ustedes vean mayor cantidad de secciones transversales. Doy 10, en línea de comandos escribo 10, y ahora en lugar de ponerme las estaciones a cada 20 metros, me lo va a hacer a cada 10 metros. Damos un enter, y luego me dice que especifique si va a ser por intervalo, por estación o por puntos. En este caso va a ser por estación. Presiono la letra E, enter, y me dice que la estación inicial es 0 más 3 ceros. Es correcto. Si ustedes se fijan, la X es virtual y solamente está identificando cuál es el origen del eje de proyecto. Doy un enter, y después me dice que la estación final es 131.82 y es correcto. Entonces doy un enter, y posteriormente, si ustedes se fijan, en la planta me va haciendo el barrido y me va poniendo cada una de las cotas de cada una de las estaciones. Si ustedes se fijan, al final, la parte final de esta polilínea no tiene una cota, no tiene marcada una estación como tal. Para tal efecto hay una opción que dice punto. Presiono después de los dos puntos verticales, le doy una P, o presiono la letra P, enter, y me dice que indique un punto sobre el eje. Este es el punto sobre el eje. Doy aquí un clic, con botón izquierdo, me pone el punto final y le damos T para terminar. Y ahí está. Literalmente ya tengo entonces insertadas todas mis estaciones, que van desde la 0 más 3 ceros, ¿sí?, que aquí está, que está sobrepuesta, hasta la 131.82. Y obviamente yo tengo en este momento insertadas 15 estaciones. Si yo divido cal, acuérdense que en AutoCAD podemos activar la calculadora, una calculadora rápida, con el comando cal. Doy un enter y me pide que escriba la expresión. En este caso serían 131. Ahorita les digo cuánto es. 131.82. Escribo 131.82 entre 10, porque el intervalo entre cada estación es de 10 metros. Doy un enter y obviamente me dice que serían 13 estaciones. La estación inicial del 0 más 3 0 es 14, y la última estación, que termina en 13.82, perdón, 13. Y algo, serían las 15 estaciones que me está pidiendo el programa. Bien, una vez que ya marqué el eje de proyecto, en línea de comandos escribo guión perfil. Al escribir guión perfil doy un enter, y obviamente como hemos trabajado con un eje de proyecto, lo marca como la actividad predeterminada o como la opción predeterminada. En este caso doy un enter y me dice que seleccione el eje de proyecto. Me pide que seleccione el eje de proyecto es este. Selecciono en la planta y automáticamente me activa
prende la capa de triangulación. Recuerden que la triangulación es fundamental. En este caso ya estaba de alguna manera integrada la triangulación, solamente la había apagado y automáticamente el programa, para poder generar el perfil, la activa. Y obviamente lo primero que me pide es la escala horizontal. La escala horizontal siempre debe de coincidir con la planta. Como la planta es 1 a 1000, solamente doy un enter. En la escala vertical, en lugar de ser 1 a 1000, es 1 a 100. Recuerden que en los perfiles siempre hay una distorsión de 10. En este caso, si la planta es 1000, el eje vertical va a ser 100. Doy un enter y si ustedes se fijan, en línea de comandos me pone posición y tengo un elemento gráfico que es una polilínea que representa el perfil del terreno natural. Que en este caso, este perfil del terreno natural es la rasante de proyecto. Por esa razón, si ustedes se fijan, literalmente es un elemento plano o un elemento homogéneo. No tiene picos como el caso específico de un terreno natural. Ya una vez que tengo el perfil, me voy a al menú de Civil CAD, altimetría, perfiles, retícula. Y aquí en la opción de retícula, el comando se llama -red perf, me pide que seleccione el perfil del terreno, que en este caso coincide con la rasante del proyecto. Para fines prácticos, como lo que ustedes hicieron en campo, vamos a considerarlo como perfil de terreno. Selecciono la polilínea amarilla que representa el perfil de terreno, doy un clic con botón izquierdo y me aparece esta ventana. Va a ser un perfil de terreno y le voy a pedir que las estaciones sean a cada 10 metros. Dejo todos los demás datos tal y como están y le doy a aceptar. Y aquí está mi retícula. Empieza en la estación 0 más 3 ceros y termina en la 131.82. Bien, una vez que ya tengo mi perfil, yo puedo colocar, si ustedes se fijan, a cada 10 metros están estos pinzamientos. Estos pinzamientos no es cierto que estén a cada 10 metros. Están a cada cambio significativo. Si ustedes se fijan, cuando me aproximo a la polilínea y selecciono uno de los grips, automáticamente me va dando las distancias, que en el caso específico del lado izquierdo es de 5 metros, mientras que del lado derecho voy a apagar temporalmente la lupa para poderlo visualizar. Del lado izquierdo era 5.291 y del lado derecho también coincide con el mismo valor. Bien, entonces si ustedes se fijan, la distancia entre estas dos líneas verticales que acabo de seleccionar sí son 10 metros, pero cada grid o cuadrito en color azul no es una constante, es cada cambio de pendiente que hay. Bien, por el momento voy a dejar el perfil tal y como está y ahora voy a seleccionar, o más bien voy a generar las secciones transversales, que es lo que también les solicité en el trabajo final. En línea de comandos escribimos -sec. En este caso, la primera opción que me da el programa es sección de volumen. No podemos generarlo porque para poder generar secciones de volumen necesito tener dos perfiles, perfil de terreno y perfil de proyecto. En este caso en particular, mi perfil de terreno es el mismo de proyecto, por lo tanto no puedo saber si tengo corte o terraplén. Voy a buscar otra de las opciones que es otra de las opciones que es sección de terreno. Selecciono esta opción y me pide que seleccione, este eje de proyecto. Bueno, como no me acuerdo, déjenme, voy al menú de Civil CAD, altimetría, secciones, terreno, y las voy a obtener. Entonces me pide que seleccione el eje de proyecto. Y mi eje de proyecto es este. Y entonces ahora me pide que especifique qué estaciones quiero, o en su defecto, como yo deseo todas, le doy T para todas y me manda a esta ventana. Recuerden que del centro de línea a la derecha y a la izquierda son 50 metros. Yo requiero 50 metros a la derecha, 50 a la izquierda. La escala horizontal siempre va a ser 1 a 100 y la vertical también. Doy aquí OK y me voy posteriormente ligeramente hacia la derecha.
y más o menos por este punto doy un clic, y si ustedes se fijan empieza a hacer el barrido en línea de comandos, también lo hace en planta, me hace un zoom y me lleva a la planta. Si ustedes se fijan, está resaltada cada una de las estaciones. Hace un barrido tanto en línea de comandos como en planta y automáticamente las tengo dibujadas. Si ustedes pueden apreciar, ustedes ven aquí que está el talud. Ven ustedes que aquí está el talud de la guarnición. Recordarán ustedes que en planta teníamos un punto y un punto muy cercano. Esto es lo que ustedes realizaron en su levantamiento cuando fueron ustedes a hacerlo a las vialidades cercanas a Ciudad Universitaria. Si ustedes se fijan, aquí hay una pendiente muy suave. Quiere decir que esto literalmente es el paramento o el muro que ustedes levantaron. Entonces ustedes tienen el ancho de la banqueta, van a tener este pequeño talud, este pequeño escarpe, van a tener literalmente del centro de línea, en este caso en particular de este dibujo, la pendiente en lugar de ir hacia afuera, en este caso en particular, la pendiente va de la banqueta hacia el centro. En el caso específico de ustedes, la pendiente va a ir del centro hacia la guarnición. Bien, esto es todo lo que ustedes tienen que entregar. Recuerden que ustedes tienen que ingresarlo en una hoja de 90 por 60. En CivilCAD hay una opción que dice margen. Si lo escriben en línea de comandos es guión margen, si se van por el menú de CivilCAD es preparar hoja. Es exactamente lo mismo, ya sea que lo invoquen presionando el botón de CivilCAD, preparar hoja, o escriban en línea de comandos guión margen. Seleccionamos la opción D, que es una hoja de 90 por 60, y damos Enter. Y en este caso va a ser horizontal, la escala es 1 a 1000. Le ponemos aquí un valor arbitrario, puede ser por ejemplo entrega final. O puede ser el nombre de su brigada. Y le damos aquí OK. Y esto, recuerden que esto es virtual. ¿A qué me refiero con que es virtual? Este rectángulo en color blanco no se va a imprimir. Recuerden que, como les había comentado en clases, escriben ustedes LA, que es el administrador del layer, y literalmente es este que está aquí. Este que dice Dev Point es ese layer, y literalmente no se imprime. Quiere decir entonces que ustedes van a utilizar un layer. Podríamos crear un layer que se llame margen. Podría ser 01 margen y podríamos ponerle, no sé, un color rojo. Damos aquí un OK. Lo activo como el comando activo, bueno, como el layer activo, y solamente escribo en línea de comandos rec, y esto sería mi hoja de papel, de aquí a aquí. Y ya una vez que tengo esto, hago un offset, y como estamos a escala 1 a 1000, le pongo 25, y entonces yo tendría ya un margen de 2 centímetros y medio. Entonces quiere decir que lo que está dentro del rectángulo en rojo sería literalmente lo que se va a imprimir, y lo que está en rectángulo en blanco es en realidad las dimensiones del papel. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es copiar este elemento y colocarlo en la planta. Y igual puedo colocar el perfil y las secciones aquí y listo. Y lo único que hago es mover este elemento que tengo del lado izquierdo hacia este lado y listo. Y recordarán ustedes que yo les había pedido que ustedes me pusieran la planta y me pusieran esto en un mismo plano. Si ustedes gustan, obviamente lo que podemos hacer, fíjense bien, es que a final de cuentas solamente me interesa lo que está en la planta, que es lo que está
acotado, entonces puedo tranquilamente borrar todo esto. Puedo apagar temporalmente la triangulación, -FA. Puedo borrar toda esta lluvia de puntos. Y solamente me voy a quedar con lo que es representativo de lo que estoy dibujando, o más bien de lo que estoy utilizando como eje de proyecto. Esto lo voy a borrar. Esto lo voy a hacer para explicarle lo de la retícula. Borro todos estos elementos. Con esto es suficiente. Activo la triangulación. Bueno, en este caso, la triangulación sí la voy a apagar. Incluso no debía haber borrado los puntos, simplemente pude haber apagado los puntos, no era necesario borrarlos. Y solamente lo que yo necesito aquí. Puedo mover todo esto aquí. Puedo mover lo que sería el margen. Voy a mover un poco más esto para que me pueda quedar bien la retícula. Algo así. Muevo esto. Ahí está. Y en línea de comandos escribo -rec. Y sería, acuérdense que habíamos comentado que era retícula UTM. Y selecciono de aquí a aquí. Ahí está. Y me pide la distancia, la voy a pedir a cada 20 metros. Enter. Y ahí está. Y estas son las coordenadas que ustedes requieren. Con esto es más que suficiente. Si ustedes gustan, pueden ir al menú, al menú de CivilCAD. Aquí hay una opción que dice utilerías, block, vuelvo a repetir, CivilCAD, utilerías, block, y selecciono norte, podría ser este norte. Y le doy aquí OK. Me pide la escala del factor de escala, está bien 1 a 10. Me quedó demasiado grande, vuelvo a invocarlo, sería este, le doy aquí OK, el factor de escala lo pongo de 0.5, 0.5, y el punto de inserción sería por aquí. Enter, y listo. Con esto es más que suficiente, borro esto, y esto es lo que ustedes tienen que entregar. Nos vemos.